Bueno, entonces buenos días, digo tardes a todos y a todas, espero que estén muy bien, qué bueno que andan por acá. Hoy vamos a seguir revisando el tema de las cosmovisiones, vamos a entrarle directo al asunto, ¿no? Espero que se esté escuchando bien. Ya revisamos un poco de la cosmovisión cristiana, ¿sí? A partir del Génesis. Ahora lo comparamos también con un poco de la cosmovisión yoruba, e incluso creo andamos hablando de los budistas o algo así. Y ahorita lo que vamos a hacer es entender los elementos de la cosmovisión, para después entrar a las cosmovisiones más específicas, que son las griegas, la medieval, la helénica, etcétera, ¿no? Vean que empezábamos diciendo que una cosmovisión era una forma de describir el universo, ¿sí? Y por lo tanto yo les explicaba que era una manera de hacer epistemología, ¿no? Que les decía que era una dimensión de la filosofía que se dedicaba a analizar la justificación del conocimiento, ¿sí? Entonces las cosmovisiones tienen dos elementos principales, que es por supuesto la descripción del universo y la vida en él, es decir, describir el universo y la realidad por un lado, y por otro el posicionamiento en el mundo, ¿no? Tú ante el mundo. Entonces dice, ¿no? Una cosmovisión dada es un conjunto de creencias, que ahorita vemos que es una creencia, que incluye afirmaciones y suposiciones limitantes sobre lo que existe y lo que no existe, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que en el cristianismo pues existe la suposición de que existen los ángeles y los demonios, o los espíritus, por ejemplo, ¿no? En los yorubas existen los orishas o los dumaré, ¿no? Y además las cosmovisiones implican cosas que hacer en el mundo, hay posicionamientos. Creo que les daba el ejemplo de que en el cristianismo, por ejemplo, no te podrías posicionar tú para pedirle a Jehová que le dé cáncer a tu enemigo, pero si estás en la religión yoruba sí puedes hacer eso, ¿no? Entonces es un posicionamiento distinto, ¿no? Vamos a analizar los conceptos particulares, los elementos que constituyen una cosmovisión. Cualquier cosmovisión va a tener algo en particular, y es que las cosmovisiones funcionan de una manera un poco extraña. Esa manera combina básicamente dos elementos. Primero, toda cosmovisión tiene un aspecto que le podríamos llamar individual, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, al ser cristiano, tengo una cosmovisión que en algún sentido comparto con otros individuos que también son cristianos y que tienen esa cosmovisión, pero esa cosmovisión es en cierta medida mía, porque me posiciona a mí, como a mí Diego, en el mundo, ¿sí? Mi compa el santero tiene otra cosmovisión y por lo tanto se posiciona en el mundo de otra manera, ¿sí? Ahora, por un lado, entonces, la cosmovisión se va a componer, cualquier cosmovisión, de un elemento que le podríamos llamar individual, pero también, por supuesto, de un elemento colectivo. Es decir, en el análisis de las cosmovisiones, uno tiene que analizar que la cosmovisión es un conjunto de creencias, de descripciones de la realidad y del posicionamiento, de lo que existe, de lo que no existe y lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Pero que se sitúa, que no sabemos bien en dónde se sitúa, más bien, ¿sí? Se sitúa como en todo y en nada en el mismo tiempo. Es decir, mi cosmovisión cristiana en algún sentido se sitúa en mí, porque yo soy el cristiano, ¿sí? Pero no es la cosmovisión de Diego. O sea, no es como que yo, no es que yo interprete la Biblia como yo quiero, como Diego quiere, sino como los cristianos lo hacemos. Entonces, ahí entra un aspecto colectivo, ¿sí? Igual los santeros, ¿no? Tú vas con un santero, por ejemplo, al mercado de Sonora, hay un aspecto individual en donde él ejerce en su actuar y en su vida su propia cosmovisión, pero que comparte con santeros de Cuba, de Haití, de las Bahamas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, toda cosmovisión va a jugar en estos elementos, ¿sí? Por eso pongo el centro. O sea, la cosmovisión está al centro de entre lo colectivo y lo individual, ¿sí? Y por lo tanto, las cosmovisiones van a funcionar como una manera de unirnos. Uno puede decir, oye, pero mira, ¿sabes qué? Diego tiene una cosmovisión. O sea, en el aspecto individual, Diego tiene una cosmovisión cristiana, ¿sí? Tú puedes decir, Arturo tiene una cosmovisión cristiana, pero de otra denominación. Por ejemplo, Diego es pentecostal y Juan es bautista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro es cristiano, pero es cristiano ortodoxo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro, ¿no? Tú puedes decir, es católico, por ejemplo. También es cristiano, o sea, cree en Jesús, demás, pero es católico. Entonces, esto va a pasar en todas las cosmovisiones, ¿sí? O sea, en el aspecto individual,
si bien compartimos ciertos aspectos generales de la cosmovisión, como que también hay ciertas distinciones. En el aspecto individual, los dos comparten una cosmovisión cristiana general. Creen en Jesús, en la resurrección, en la Biblia, bla, bla, bla. Pero en individualidad, pues cada uno tiene otra cosmovisión un poco distinta. Porque el asunto de la cultura, primero la materia se llama cultura científico-humanística. Eso quiere decir que uno de los objetivos que yo te di en la primera clase es que tengas pensamiento crítico. No vas a poder tener pensamiento crítico si solamente te enseñan pura ciencia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando pases al ciclo superior, es muy probable que te enseñen pura ciencia de lo tuyo. Entonces, te estás enfrentando a una educación universitaria que se supone que tiene un plan distinto al que está metiendo. ¿Sí? Eso me parece extraño. Espero que noten que hay un problema ahí. O sea, vamos a suponer, ¿no? Por amor del argumento, que la mayoría de sus contenidos hayan sido científicos o de corte biologicista, ¿sí? Suponiendo que eso sea cierto, ¿sí? Eso es parte de una cosmovisión, la del 2025. ¿Cuál es esa cosmovisión? Una cosmovisión que parte de la modernidad, en donde la ciencia es más importante que la religión, que el arte, que la historia. Entonces, la cosmovisión sigue estando aquí. El problema es que no sabemos entonces delimitarla, porque hay una cosmovisión de industrialización, como dice Alejandra, ¿no? Hay una cosmovisión de educación bancaria, de que tú te vayas a salir a chambear, ¿no? De que el abogado no entienda nada de filosofía, pero que vaya al juzgado y que se ponga a hablar y que se vista elegante, ¿no? Pero esa depende justamente de una cosmovisión de la modernidad, pero en juego hay cosmovisiones particulares, la cristiana, la yoruba, la cientificista, la materialista, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, la complejidad de las cosmovisiones es tan grande que tú no puedes decir que la cosmovisión mexicana está aquí, porque la cosmovisión mexicana se conecta con otras. O sea, hay una conexión de cosmovisiones, pero también hay ciertas separaciones. Ya nadie cree en Zeus. Vamos a las dimensiones. Para entender las cosmovisiones tenemos que entender que toda cosmovisión tiene ciertos elementos. Primero, habíamos dicho que toda cosmovisión es un conjunto de creencias. Luego, que tiene un conjunto de valores, tiene un conjunto de prácticas, implica un conjunto de prácticas. Por ejemplo, la cosmovisión de los nórdicos, ¿no? Cuando estaban todavía justamente con esto del Leif Erikson y demás, pues ellos tenían la práctica de que cuando capturaban a un prisionero, ¿no? Como que hacían un sacrificio, ¿no? Lo ponían de espaldas, le rompían la columna vertebral y le abrían las costillas para que parecieran alas. Además, actitudes. De alguna manera, o sea, tu identidad propia está posicionada o está configurada a partir de cierta cosmovisión, por supuesto. O sea, pero en la medida en que tú te comportas y valoras y practicas ciertas cosas dependiendo de la cosmovisión. No sé si te refieres a eso. Luego, normatividades. Siguiente, proyecciones. Y esta más larga, postulaciones de existencia. Primero te voy a explicar a qué se refiere cada una de estas cosas, para que luego pasemos a la revisión de las cosmovisiones más famosas en la modernidad, en el mundo occidental, desde la griega, ¿sí? Y vayamos identificando sus proyecciones, sus postulaciones de existencia y los elementos que están aquí. Entonces, por eso es muy importante que lo tengas anotado. Este conjunto de elementos que están aquí es precisamente el conjunto de elementos que nos van a permitir entender cualquier cosmovisión. O sea, cualquier cosmovisión de la historia y futura, si es que llega a haber, va a tener de ley estos elementos. No se escapa ninguna. Obviamente, dependiendo de la cosmovisión que tú estés analizando, cada uno va a ser distinto, decía. Las proyecciones, por ejemplo, de la cosmovisión cristiana son diferentes a las proyecciones de la cosmovisión budista, ¿sí? Las actitudes de la cosmovisión materialista o industrializada son diferentes a las de la, cosmovisión crítica, por ejemplo, ¿sí? Necesito que distingan dos cosas, ¿sí? Y espero que la diapositiva esté siendo clara. Todos estos aspectos que están aquí, decía, van a configurar toda cosmovisión, pero se van a categorizar en dos. Hay dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, en valores, ¿sí? En la parte de valores, tú tienes que la cosmovisión cualquiera va a tener un conjunto de valores
en donde va a describir qué valores son los buenos y los malos y cuáles se deben hacer. ¿Sí? La diferencia entre lo descriptivo y lo normativo es algo muy simple que incluso se ve en derecho, ¿no? O sea, una descripción es decir, ¿sabes qué? Cuando te dicen, describe los hechos. ¿Sí han escuchado eso, no? En derecho, ¿no? No, pues a las 3 de la noche yo salí, bla, 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 bla. Eso es la descripción. Lo que pasa, cómo es algo o el mundo, la realidad. La normatividad es cómo debe ser. Vamos de ejemplo con la cristiana. ¿Cómo deberíamos ser los cristianos? No deberíamos fumar. ¿Cómo somos? Yo fumo. ¿Sí me explico? Esta diferencia es tan fundamental que es la base de la filosofía política, de la ética, incluso de la filosofía del derecho. ¿Sí? Ahora, el ser va a corresponder con lo descriptivo. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en esta realidad según mi cosmovisión? ¿Qué tipo de cosas hay? Y lo normativo es lo que tengo que hacer o lo que tengo que valorar. Cómo me tengo que posicionar en el mundo en el que una vez ya lo describí. ¿Sí? Entonces repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿sí? En 2 categorías.